Bienvenidos a Argolla TV Electoral. Mi nombre es Jaime Serra y hoy día, como ya es una tradición en este programa, en épocas electorales conversaremos con otro candidato. En esta ocasión tenemos a un invitado del Partido Morado, el número 8 del Partido Morado, su nombre es Luis Durán. Y bueno, vamos a conversar acerca de sus propuestas para el Congreso, su trayectoria profesional, por supuesto, y también que nos cuente qué es lo que esperaría lograr si llega finalmente a ser congresista en este quinquenio. Me acompañará en la conducción y en las preguntas del programa mi amigo César Bejarano. Así que no se muevan, una pausa muy cortita y volvemos con Argolla TV Electoral. Hola, soy Juanita Llerena. Soy psicopedagoga y tengo mi programa de consultas profesionales aquí, en Argolla TV. Y gracias a ello, mi número de consultas ha crecido exponencialmente. Si tú quieres tener tu propio programa en Argolla TV, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o con nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin Argolla y siempre. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra plataforma para que candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. Bienvenidos a Argolla TV Electoral 2021. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Jaime Serra y como ya lo habíamos anunciado en la presentación del programa, hoy día tenemos un gran invitado. Se trata del candidato por el Partido Morado, Luis Durán, con quien conversaremos, como ya lo habíamos anunciado, acerca de sus propuestas, por supuesto, y también de sus intenciones de llegar al Congreso. Aquí en nuestro programa, pero antes, bueno, le doy la bienvenida a César Bejarano. César, bienvenido. Buenas noches, Jaime, buenas noches a nuestro invitado Luis Durán. Como siempre, encantado de estar acá en Argolla TV, ¿no? Y vamos a conversar, como tú acabas de mencionar, con uno de los candidatos, ¿no? En este caso del Partido Morado. Exacto, muy bien. Más bien vamos a hacer, antes de invitarlo a pasar a la sala, vamos a hacer un pequeño resumen, porque hoy día el gobierno, a través del presidente Sagasti y por supuesto la presidenta del Consejo de Ministros, han dado un mensaje a la nación indicando nuevas medidas de restricciones, ¿no? Porque hemos, como decía yo, hemos tenido el anuncio de esta segunda ola, así que vamos a empezar viendo y escuchando qué cosa fue lo que dijo la ministra Bermúdez hoy día en la tarde junto con el presidente Sagasti. Repetimos, alerta moderada, inmovilización social de 11 de la noche a 4 de la mañana. Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. Nivel de alerta alto. Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. Nivel de alerta muy alto, Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna. En este último caso, el horario de inmovilización social, ahí lo pueden ver, conforme lo hemos señalado, es de 7 de la noche a 4 de la mañana. En el caso de nivel de alerta alto, que son los departamentos que figuran al centro de la matriz, el horario de inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Gracias.
Muy bien, ha sido entonces la presentación, digamos, la parte de la sustancia de lo que dijo hoy día el presidente y la primera ministra. Y efectivamente, ¿no? Tenemos aquí en los cuadros que vamos a presentar, por ejemplo, ahí tenemos en Amazonas. Alerta moderada Hoy y día movilización Amazonas, social de 11 de la noche a 4 de la mañana. El horario de inmovilización Amazonas, está ahí indicado, Ayacucho, de 11 de la noche a 4 de Loreto, San Martín y Ucayali. Aquí está indicado en el cuadro, de 11 a 4, Ancash de 7 a 4 de la mañana, de 7 de la noche a 4 de la mañana, Apurímac y Arequipa también de 9 a 4, Ayacucho de 11 a 4, Cajamarca, Callao y Cusco de 9 de la noche a 4 de la mañana, Huancavelica de 11 de la noche a 4 de la mañana, Huánuco de 9 de la noche a 4 de la mañana, y Junín, vamos a quitar el logo para que puedan verlo con mayor claridad, Junín de 7 de la noche a 4 de la mañana, La Libertad de 9 de la noche a 4 de la mañana, Lambayeque de 7 de la noche a 4 de la mañana, Lima Metropolitana está en una de las restricciones más grandes, de 9 de la noche a 4 de la mañana, Lima Regiones, nos dicen que es a partir de Pocusana por el sur, y creo que a partir de Huaral por el norte, de 7 de la noche a 4 de la mañana, Loreto de 11 de la noche a 4 de la mañana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Piura de 9 de la noche a 4 de la mañana, Piura de 7 de la noche a 4 de la mañana, San Martín de 11 de la noche a 4 de la mañana, Tacna de 7 de la noche a 4 de la mañana, y a ver si tenemos la última parte del cuadro, Tumbes, como decía, de 9 de la noche a 4 de la mañana, y Ucayali de 11 de la noche a 4 de la mañana. Ese ha sido más o menos el resumen de lo que anunció la ministra, pero parece, César, que la gente no lo entendió muy bien. ¿Tú estuviste atento al mensaje, a la conferencia de prensa que dio el presidente? Que ya acabó el mensaje. Ese era uno de los comentarios que ponen los tuiteros. La verdad que ha sido full ocurrencias, ¿no? Un poco enredado al inicio. Creo que la expectativa de los ciudadanos era que vaya de frente al punto, ¿no? Y que después ya diga el diagnóstico, su análisis, ¿no? Se esperaba de la otra forma, de frente: esto se va a hacer, señores, y lo estamos haciendo por esto, ¿no? Eso es lo que esperaba la gente. Sí, seguramente. Pero se hizo de la otra manera, y bueno, se generó pues algo jocoso en las redes también. Sí, al principio no entendíamos muy bien, pero bueno, yo creo que con este resumen ayuda mejor. El resumen lo hemos publicado también en la página de Argolla TV para que puedan compartirlo seguramente. Y bueno, es verdad que el gobierno no ha hecho este gobierno de transición no ha hecho su mejor debut, digamos, en este caso, en este tema de comunicarse con la población. Creo que es importante ir, como dices tú, al foco a la carnecita, a la pepa, como dicen los periodistas, y luego desarrollar ya el tema con más amplitud, ¿no? Quizá, incluso algunos han dicho que en eso, bueno, se le extrañó al presidente Vizcarra, ¿no? Que, bueno, parece que logró con la práctica tener un mejor nivel de transmisión de ideas y de mensajes, ¿no, César? ¿Tú cómo lo viste? Bueno, es un mito, o sea, no quiero alabar al expresidente Vizcarra. En realidad son formas de decir las cosas, son formas de transmitir mensajes. Y claro, el expresidente Vizcarra salía semanal, quincenalmente, ¿no?, a dar sus mensajes. Entonces, digamos que se nos creó el hábito, ¿no? El hábito a un estilo de transmitir los mensajes relacionados con la pandemia, ¿no? Eso es lo que puntualmente podría decirte que ha ocurrido. Totalmente de acuerdo. Bueno, tú sabes que acá hemos sido muy críticos con el presidente Vizcarra, le hemos dado de hacha. Particularmente yo creo que es uno de los responsables que no tengamos una vacuna en estos momentos. Creo que debió haber hecho todos los esfuerzos como presidente de la República cuando le tocó estar en el gobierno para poder estar entre los primeros países que recibíamos la vacuna y no estar ahora en la cola esperando en una incertidumbre atroz. Así que mi intención no es alabarlo, pero por lo menos hay que reconocerle que sí, a nivel comunicacional se comunicaba muy bien con la gente, y eso, bueno, hay que resaltarlo también.
¿No? A ver, ¿me escuchaste? Sí. Ok, listo, muy bien. Ahora sí vamos. Dime, dale. Digamos. Te escucho. Sí, no, creo que ya tenemos que conversar con el candidato del Partido Morado, Luis Durán, ¿no? Totalmente, así que vamos a darle la bienvenida. Luis, buenas noches, o te dicen Lucho, ¿cómo te dicen? Cuéntame. Hola Jaime, buenas noches. César, buenas noches a ambos. Es un placer estar con ustedes hoy. Les agradezco por la invitación y sobre todo por el enorme esfuerzo que hacen de presentar este tipo de programas que creo que ayudan mucho a las personas para entender mejor el contexto de la vida y de las propuestas de los candidatos. Me gusta que me digan Lucho, Jaime. Genial. Mi salud empiezan diciéndome profesor, mis amigos empiezan diciéndome Luis, pero al final todo el mundo me acaba diciendo Lucho. Me he acostumbrado al Lucho. Qué bueno, porque se trata finalmente de tener la conversación de la manera más coloquial y más directa. Y bueno, Lucho, o Luis Durán, como es el nombre del candidato oficialmente, por favor, yo quiero que te presentes ante nuestros televidentes. Por favor, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus pergaminos? Para que el público pueda conocer a quién tenemos enfrente. Muy bien, gracias Jaime. Yo diría sobre mí 3 cosas que creo que pueden ser útiles para esta conversación y para mi presentación en tu programa. En primer lugar, yo soy abogado y he brindado a lo largo de mi vida profesional servicios de consultoría y asesoría tanto a empresas como al Estado en materia tributaria, bajo el enfoque de analizar los temas constitucionales y también los temas internacionales. Esa es una faceta de mi vida. La segunda faceta que puede ser útil es que yo soy uno de los fundadores del Partido Morado y además formo parte de su comité político, que es el órgano que dirige las políticas, digamos, generales de la vida de la institución, y también formo parte de su comité ejecutivo nacional. Esa es la segunda cosa que podría ser útil. Y lo tercero, que es algo que a mí me encanta hacer desde siempre, es que soy profesor universitario, Jaime. Y eso significa que me gusta mucho transmitir conocimiento, escuchar, entender, deliberar. Enseño en la Universidad Católica desde hace muchísimos años, soy profesor asociado allí, pero además enseño en otras organizaciones, en otras universidades, básicamente materias vinculadas al derecho tributario y a la contabilidad. Esa sería mi triple presentación. Entonces soy un profesor, soy un político morado desde la fundación y soy un abogado que brinda sus servicios profesionales en el Perú y en el extranjero. En el ámbito como abogado, ¿en qué áreas te has desarrollado, digamos? En el ámbito privado, ¿en qué áreas? Yo me dedico fundamentalmente, empecé en el derecho laboral hace muchísimos años y luego transité hacia el derecho tributario. Brindo asesoría en materia tributaria, es decir, en las relaciones que pueden existir cuando los ciudadanos pagan impuestos o cuando el Estado defiende los intereses públicos respecto de algunas empresas. Ok, y tocando un poco el tema político, ¿cómo así te animas a incursionar en política? Es una muy buena pregunta. Yo en general desde joven siempre he estado vinculado a los asuntos públicos. Suelo recordar, por ejemplo, que cuando vino los inicios de la Constitución, cuando se fue forjando la Constitución de 1993, yo era estudiante universitario y en un equipo que se llama el Taller de Derecho en la Universidad Católica, organizamos las respuestas frente a ese proyecto de Constitución que no nos gustaba, y a partir de ahí he vivido mi experiencia pública, si quieres, ¿no? de intentar aportar mi conocimiento en las esferas públicas. Pero no había incursionado a partir de ese tiempo en política partidaria hasta que sentí la necesidad de tratar de mantener otra o de generar otra forma de hacer política en el Perú. ¿Sabes, Jaime? Yo me cansé mucho de que los políticos sean una especie de floreros, en el sentido de que empiecen a plantear un discurso, le digan a la gente ciertas cosas, pero detrás en las letras chiquitas de lo que dicen, de lo que hablan, vas encontrando sus verdaderas intenciones y sus verdaderos sentidos. Yo siento, Jaime, que hay mucha improvisación en la política peruana. Los políticos suelen hablar de lo que no conocen, los políticos suelen decirle a la población cosas, en general rimbombantes, que hacen, pero detrás de eso
en el pequeño, en la letra chiquita, es donde está en realidad su posición. Tú recordarás, en el último congreso, por ejemplo, en la época en que este señor Merino y su equipo acabó generando el golpe de Estado, ellos decían, no, nosotros no, yo no quiero ser presidente, y eso es lo que le decían a la gente. Pero detrás estaban haciendo como una jugarreta, como un truco a la gente, y estaban preparando lo que después fue esos momentos difíciles para el país, funestos en mi perspectiva, de mucha agresión contra el bien público que generaron estos golpistas. Y entonces allí hay como una especie de actitud truculenta de los políticos frente a la ciudadanía. Eso es lo que a mí me molestó. Yo me cansé, Jaime, en algún momento, hace 5 años atrás, o 6, de aceptar esta manera de hacer la política. Yo no podía ver a mis alumnos y hablarles del bien público, de la responsabilidad frente a la sociedad, y no hacer nada. Y entonces empecé a formar parte del Partido Morado, fundamos el partido. Y aquí viene la segunda cuestión, Jaime, que me interesa mucho contar. Tampoco concebí nunca la política como un espacio individual. No me gustan las cosas que se hacen individualmente. Y desde el comienzo mi gran atracción fue construir una organización política que realmente sirva al país y que además forme políticos que los instruya. Y eso es lo que hemos hecho estos 5 años. Hemos trabajado seriamente en muchas partes, te digo yo directamente, he participado en la formación de nuestros militantes ideológica, programáticamente, y tú verás que el Partido Morado es un instrumento vivo para el servicio al país. Eso es, creo yo, lo que me motivó. Instituciones, servicio al país y políticos que realmente le digan a la gente las cosas como son, sin letras chiquitas. Te quiero insistir en esa palabra, me gusta mucho. No me gustan las letras chiquitas, porque las letras chiquitas nadie las lee, pero ahí es donde están los trucos. Las leyes se hacen con letras chiquitas, la vida de los políticos transcurre con letras chiquitas, y cuando las vas descubriendo es cuando encuentras estos problemas. Luis, una pregunta. César, dime. Sí, ¿has tenido experiencia en el sector público o de repente público-privado, por así decirlo? ¿Qué dificultades has encontrado, por ejemplo, en el sector que hayas estado relacionado? Mira, César, por mi condición de académico y de profesional, he tenido la oportunidad de servir al país en distintas circunstancias. No he trabajado como funcionario público jamás, pero he asesorado en algunas cuestiones, a muchas de ellas ad honorem. Por ejemplo, recuerdo mucho participar en la formación de algunas normas jurídicas vinculadas al derecho tributario, y he visto cómo una cosa es la idea de la norma que tú preparas, que tú proyectas, y otra cosa es cómo se acaba ejecutando. Yo creo que ahí está el gran problema en el caso de la gestión pública. Las coberturas normativas que dan origen a la vida práctica de la gente se hacen mal. Pero también he tenido la oportunidad de defender al Estado en algún proceso judicial, por ejemplo, y me ha sido muy útil entender la idea de que detrás de una defensa de un abogado que está sirviendo al Estado hay la defensa del bien público. Eso para mí ha sido siempre importante, César. Ahora, dificultades en el Estado, como en la sociedad peruana, existen muchísimas. Y creo que ante eso, si quieres... Una específica, Luis, a ver si me cuentas una así en cortito, una específica. Sí, mira, ¿tú te acuerdas que cuando empezó PPK su gobierno se planteó una norma para tratar de que las personas que no habían pagado impuestos o que tenían sus dinero fuera en el extranjero hicieran una declaración y pagaran un monto, ¿no es cierto? Cuando me preguntaron al respecto, ad honorem, ciertamente, se me preguntó qué me parecía de esa norma. Y yo hice esto. ¿Sabes por qué, César? Porque encontré que la norma estaba pensando en repatriación de capitales del extranjero, pero no estaba pensando en cómo ayudar a que las personas que habían sido informales en el Perú pudieran formalizarse. Se les había escapado, César, en el proyecto original. Y eso lo podrá decir el ministro de aquel momento. Entonces yo les dije, esta norma, así como la están poniendo, va a ser inconstitucional, porque estás prefiriendo a determinado tipo de situaciones respecto de otras. Afortunadamente, al final la norma se mejoró en esa parte,
y se pudo aplicar para todos los casos, no solamente para la repatriación de capitales del extranjero, sino también para aquellos dineros que estaban dentro del país, fundamentalmente de personas entre comillas informales. Ese es un caso típico, César, por ejemplo, donde uno siente que cuando haces normas no lo ves en términos de ciudadanía ni lo ves en términos de principio de igualdad. Otro tema que también creo que se enlaza un poco con lo que dices con respecto, por ejemplo, a formalización. Aquí hemos tenido candidatos de otros partidos que insisten mucho en el tema de la formalización, básicamente los que postulan con el grupo de Hernando de Soto. Tuvimos justamente a uno de ellos hace poquito y nos tocaba el tema de la formalización y qué sé yo. Pero a ver, y él argumentaba, por ejemplo, que uno de los que decía, aquí quién no va a querer ser formal, pues, ¿no? O sea, para él ser formal era un gran valor porque había sido formal toda su vida. Pero yo le explicaba que no es así necesariamente, porque en realidad la formalidad no solamente es una cuestión de un trámite burocrático, que uno llena un documento y ya automáticamente tengo mi RUC y ya soy formal, sino más bien es un estilo de vida, es parte de la idiosincrasia que no solamente se vive en el Perú, sino también en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo pasamos de las leyes para que las leyes coexistan y funcionen en la realidad? Porque en el papel suenan bien, ¿no? En el papel, en la academia, la ley es perfecta. Cuando la enfrentas con la realidad es que te das el chasco de que no funciona. ¿Cómo resolvemos ese tipo de problemas? Antes de darte mi respuesta, quería anotar y digamos, resaltar un concepto que tú has dicho bien y que yo comparto. El problema de, comillas, de informalidad tiene un ojo miope de parte de cierto tipo de personas que lo han estudiado. El primer elemento es no reconocer que ese es un problema institucional, histórico en el Perú. Las personas han sido maltratadas por el Estado y por los políticos a lo largo de la República. Y yo te pregunto, Jaime, te voy a poner un ejemplo que a mí siempre a mis alumnos les sorprende cuando se los digo, ¿no? Mira, tú sabes que en el siglo XIX el sostenimiento de la nación se hacía a través de un tributo llamado el tributo indígena, y lo pagaban las comunidades campesinas. Ya no vamos a conversar el nivel de ese pago, pero que era muy fuerte. Y tú sabes que ellos no podían votar y no podían ser elegidos. ¿Por qué? Porque eran analfabetos en el idioma castellano. Entonces, fíjate una sociedad, una promesa de república, donde quienes pagaban impuestos no tenían derechos políticos. ¿Tú crees que esas personas en aquel momento sentían que la república también era para ellos? Entonces, si no abordamos el problema como un problema de ciudadanía, no lo vamos a entender. Y entonces, por eso, la idea del Partido Morado en esta materia, y la mía en concreto, que soy una de las personas que estudia este tema, es la siguiente. Fíjate, partamos de un supuesto. Nosotros queremos que todos realicen sus sueños en este país. Nosotros le llamamos planes de vida, ¿correcto? Muy bien, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que las personas realicen sus planes de vida económicos? Y a eso le hemos llamado, Jaime, la ciudadanía para las libertades económicas. Fíjate qué bonito nombre, ciudadanía para las libertades económicas. Y en mi perspectiva, la ciudadanía para las libertades económicas tiene un círculo mínimo de 4 cosas. Necesitamos ciudadanía para que los pequeñitos, empresarios, trabajadores, autónomos, accedan a la información pública. El mundo que vivimos es un mundo de información, Jaime. La información cuesta y las personas no tienen información, los costos son muy altos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, una cosa tan sencilla de pensar, que es lo que planteamos, una plataforma única digital para las instituciones del Estado peruano, que permita transferir información a los ciudadanos para que emprendan. Una cosa tan sencilla como esa. El otro día, Jaime, conversaba yo con unos músicos a propósito de ir entendiendo esta cuestión, y tú sabes qué me decían ellos, que tenían miedo de que sus canciones fueran copiadas. Y no pensaban en el Perú, pensaban en el extranjero. Yo les decía, pero esto lo puedes arreglar muy fácil en el Indecopy. ¿Y sabes qué me contestaban, Jaime? No entiendo la página del Indecopy, no entiendo cómo hacerlo. Y yo les decía, mira, ve por acá, y yo me metí a la página, y las vueltas que di me marearon a mí también. O sea, la información no está puesta para que el ciudadano pueda acceder rápidamente y la use.
Luis. Existe la información, pero no corre. A ver, yo, para tratar de ir intercambiando ideas de manera más ágil, yo te planteo esto también por otro lado, ¿no? O sea, es verdad que sí, la información es importantísima, que ido acabe, y efectivamente tener acceso a la información y poder manejarla también de manera sencilla. Pero yo te pongo un caso un poco más cotidiano que el de músicos tratando de registrar canciones. Yo te pongo, por ejemplo, el ambulante, ¿no? Que trabaja puede ser, pues no sé, en el centro de Lima, como puede ser en los mercados de San Juan de Miraflores, en un mercado de San Juan de Lurigancho o en Comas. Y te dice, bueno, yo, ¿para qué voy a pagar impuestos si yo en mi calle no hay vereda? En mi calle no hay pista. En mi calle no hay electricidad. Yo no tengo seguridad. Si yo voy a un hospital porque me enfermo, no me atienden, ¿no? Al margen de la pandemia, ¿no? Si yo voy a una comisaría, la comisaría ni me auxilia, ni me toma la denuncia, y es más, me trata como un peruano de tercera o cuarta categoría, porque seguramente soy un peruano sencillo y humilde. Entonces, vemos que no es solamente un asunto de no saber cómo manejar una computadora, sino son problemas más cotidianos que tiene la gente. Ajá. Por eso, tú estás yendo al segundo nivel. ¿Te acuerdas que te dije que era un círculo de 4 puntos? Ese es el segundo. Okay. A eso le llamamos nosotros la ciudadanía tributaria. Consiste en que las personas van a pagar impuestos razonablemente en la medida en que el Estado funcione para ellos. Y la medida que el Estado funcione para ellos significa que el Estado haga bien su chamba. Y la chamba del Estado es brindar servicios a la ciudadanía. Si tú tienes en un distrito, en una provincia, en un país, que el dinero público no llega a la gente y se va en corrupción, se va en robo sistemático, entonces la gente no va a pagar tributos. En la ciudadanía tributaria además hay que discutir el nivel de gravamen, Jaime, porque no todos están en la misma circunstancia. No es lo mismo un empresario popular en Puno que en Lima, y no es lo mismo un empresario popular en Lince, en Villa El Salvador y en Miraflores. Tú no puedes ver esto que se llama la informalidad tributaria de una manera homogénea, hay muchos grises ahí. El tercer tipo de ciudadanía, Jaime, es la ciudadanía financiera. ¿Y sabes en qué consiste? Esto lo he trabajado mucho con otra de mis correligionarias que se llama Nancy Goiburo. La ciudadanía financiera consiste en lograr que las personas tengan acceso a créditos a bajo coste. Y eso no se logra solamente limitando el techo, que es lo que nosotros hemos propuesto y que lamentablemente no ha salido como queríamos en el Congreso. No es solo limitando el techo de los créditos de consumo. Si no sabes qué es fundamentalmente, Jaime, y otra vez te vuelvo a esto, necesitamos que el pequeño empresario sepa que si él tiene información económica y contable de su vida, le va a ser más barato un crédito. Esos son los costos de transacción. Entonces ahí necesitamos un sistema, una agencia que le permita, fíjate Jaime lo que te voy a decir, que le permita a estos emprendedores innovar. Necesitas una agencia estatal que tenga muchas funciones, que traiga todo lo disperso del Estado para que sea como una especie de laboratorio, una incubadora para que los pequeñitos empresarios tengan información, conocimiento y relación con el mundo. ¿Sabes a qué aspiro, Jaime? Aspiro a un modelo como el que Italia diseñó, de microempresas con alta innovación que el Estado va acompañando, incrustadas a empresas más grandes en el mundo, globalizadas. Y para llegar a eso necesitamos que las personas entiendan que si tenemos información, si tenemos formación, ciudadanía financiera, tributaria y de capital humano, entonces esto va a ser una realidad. No es tan difícil, Jaime. Ok, déjame entonces insistir en el tema que te pregunté inicialmente. A ver, yo al menos creo yo, desde mi perspectiva cotidiana, digamos de ciudadano de a pie, yo creo esto. Yo pienso que la gente no se hace formal porque no se siente identificado con el Estado, como te digo, ¿no? Yo he ido alguna vez a alguna comisaría a poner una denuncia y te pasean porque están esperando pues que uno en la desesperación diga, bueno, ¿y qué tengo que hacer para que me atiendan? ¿No? O sea, ¿a quién le dejo para la bebida, para la gaseosa, para el almuerzo? Una. Y igual, llegas a un hospital público, no hay atención, porque no hay camas, no hay cita, no hay médicos, no hay nada.
Y en el tema de la seguridad ciudadana pasa más o menos lo mismo. Los distritos que tienen la suerte de tener un municipio más o menos eficiente tienen un serenazgo más o menos funcional. Entonces yo no me siento identificado. Entonces pienso yo que para emprender un camino de formalización, primero hay que convencer al ciudadano de que pertenecen a un país que tiene un Estado que les presta efectivamente un servicio. Entonces, para mí, eso significa pisar callos. Primero, pisar el callo de la policía. O sea, si no reconocemos que la policía tiene un nivel de corrupción altísimo que parte desde las altas esferas de la policía, no vamos a poder solucionar el problema de la policía, porque vamos simplemente a maquillar, ¿no?, el asunto. Yo he conversado con varios candidatos, incluso algunos candidatos presidenciales en las anteriores campañas, y tienen miedo de tocar el tema de la policía. O sea, la policía parece que tuviera un halo de protección, ¿no?, que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Entonces, refundar, más que reorganizar una policía, creo que es un paso que por lo menos la gente lo va a tomar como un acto de confianza, y que le va a dar su confianza al gobierno que lo emprenda, ¿no? Igual en el tema educativo, por ejemplo, y en el tema de salud, tenemos unos empleados públicos privilegiados que para poder ser evaluados o para ser, digamos, despedidos si no hacen bien su trabajo, pasan una serie de mecanismos que hacen prácticamente imposible deshacerse de estos malos empresarios. Ejemplo, hace poco salió la noticia de que un médico salía de su horario de trabajo, cruzaba la calle a atender su consulta particular. Corrupción. ¿Qué le pasó a ese médico? Seguramente al médico le dan un mes de suspensión, hacen la finta y vuelve a su trabajo y vuelve a hacer lo mismo, y los otros médicos siguen haciendo lo mismo. Entonces uno va a un hospital público, no lo atienden, pero en la clínica privada, claro, te atienden a cuerpo de rey porque pagas. Y en el tema educativo igual, o sea, los malos profesores no hay cómo moverlos porque hay un SUTEP, hay un sistema de contratación del Estado que no permite despedir ni filtrar al mal elemento o a los no tan aptos. Entonces yo te pregunto, por eso te digo, el paso de la formalización a mí no me parece que solamente sea el tema de trámites, facilidades para la microempresa, porque ya por último la microempresa es el paso siguiente que tú das una vez que ya tú tienes solucionado ciertas cosas, no como tu vida, la seguridad de tu familia, la educación, la salud de tu familia, y recién ahí emprendes tú seguramente la idea de una microempresa más formal que el ser ambulante, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Mira, me encanta lo que has dicho. Además, tu grafía es muy interesante, ¿no? Los callos. Casi es como para un titular, los callos de la República. Lo que le han hecho daño a la República en el siglo XIX y XX. Yo creo que son 4, Jaime. Okay. En primer lugar, la justicia. La justicia es un gran callo para el ciudadano. La gente, las personas sufren cuando van al Poder Judicial. Segundo callo, la educación. La gente sufre cuando va al colegio, cuando va a la universidad, porque los sistemas educativos no están pensados para servir. Tercero, el callo de la salud, Jaime. Tú has dicho muy bien, los hospitales, las postas médicas, Jaime. Es increíble cómo en las postas médicas todo está hecho para que no te atiendan. Todo está hecho para que no haya nada a tu favor. Y finalmente, como tú bien has dicho, la seguridad, que yo incluiría a la policía, y voy a decir más, Jaime, los serenazgos. La relación de los serenazgos son de violencia absurda contra las personas. Entonces, yo quiero plantearte, volver sobre mi tema, porque los callos de la República, los que tú te has referido, tienen que ver con este círculo virtuoso. ¿En qué sentido? Hay 2 males en la República, Jaime, que la política tiene que desterrar. Nosotros le hablábamos antes de los dinosaurios que tienen que desaparecer. Hoy día, digamos, los presupuestos para que este país salga adelante. Primero, tenemos que cerrar paso a cualquier estructura en el Estado que genere corrupción. Y esto incluye legislativa y práctica. Pero 2, muy importante, si las instituciones del Estado no están al servicio del ciudadano común, entonces olvídate, este es un Estado fallido. Al contrario de lo que piensan otras personas, no es que haya mucho Estado. Lo que pasa es que el Estado que hay no hace bien lo que tiene que hacer. No solo lo hace mal, sino entorpece a la gente. Ese es el concepto que yo tengo sobre el tema. Totalmente de acuerdo. Eso no funciona si no hay reforma del Estado. Porque finalmente el Estado está para ayudar a que tú hagas tus proyectos de vida libremente, que tus sueños se realicen, no para obstaculizarlos. Eso es lo que pienso, Jaime. No sé si estamos de acuerdo, pero tu frase me parece estupenda. La voy a usar si me autorizas. Por favor, encantado.
Los callos de la República, me parece estupendo. César, creo que quiere hacer una intervención. César, por favor. César, sí. Sí, a ver, mira, para rematar el tema, pero no solamente todo lo que menciona Jaime como parte del problema que tiene el emprendedor, por ejemplo, para formalizarse, ¿no? También tenemos que tocar el tema de los gobiernos locales, los municipios en realidad que también son una traba. Se encuentra también una parte, en esa traba hay corrupción también, ¿no? Para el tema de la licencia de defensa civil, que muchas veces a los negocios les piden pues unos planos, ¿no? Como si fueran a construir un mall. Es increíble. Y acá vemos las inconsistencias de, claro, es importante la seguridad, pero ¿cuál es la realidad de los negocios? Eso es uno. Y dos, las supervisiones que a veces hacen, desafortunadamente van acompañadas a través de, en muchos casos, me ha pasado en La Victoria, extorsión. Y las sanciones que han recibido los funcionarios públicos han sido, pues, como se dice, un saludo a la bandera, ¿no? Un escándalo realmente. Entonces mencionas, claro, la reforma del Estado, pero ¿no crees también que los municipios deberían de tener un rol mucho más activo a través de su área de o gerencia de desarrollo económico, que no lo han cumplido en realidad? Porque lo único que yo veo, porque he ayudado a varios amigos a hacer sus trámites, porque soy consultor, es que solamente se encargan de, bueno, ya, ¿cuántas empresas o negocios han logrado que se formalicen este mes? Entre comillas, digo, formalizar, ¿no? Porque han sacado la licencia. Pero, y ahí queda. ¿Y cuál es el verdadero rol? Cuando leemos el documento de desarrollo económico, dice, ¿no? Empoderar, fortalecer, ¿no? Buscar la asociatividad, y eso no se hace, solo queda en el papel. ¿Qué opinas al respecto, Luis? César, mira, yo estoy de acuerdo contigo en el siguiente sentido. Los problemas de la República no son solo los problemas del Estado Nacional. Lo que ha ocurrido en el Estado Nacional se replica en los municipios. Nosotros le hemos puesto a ese problema el siguiente enfoque. Tenemos que hacer una reorganización territorial funcional que permita lo siguiente, César, que los municipios no entiendan su relación con el ciudadano como una relación de prebenda. Es decir, crean leyes, crean requisitos para sacarle dinero a la gente. Crean a más requisitos, a más trámites, más dinero le saco a la gente. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir, César? Que las reglas, que las normas, por ejemplo, la licencia de funcionamiento, etcétera, estén pensadas para dar sostenibilidad al vecindario y a la vida común sin alterar los usos que debería tener ese empresario. O sea, fíjate, César, lo que digo es que no es que hay que quitar licencias, no es que hay que quitar trámites. Lo que hay que hacer es adecuarlos a la funcionalidad del mercado donde este empresario está trabajando. No es lo mismo un trámite para una tienda, un comercio pequeño, que para un supermercado. No pueden ser lo mismo. A eso se le llama la falta de igualdad en la libertad económica de la gente, César. Aquí se ha legislado partiendo de determinado tipo de empresarios. Y por lo tanto, algunos empresarios en la República sí tienen libertades aseguradas, pero el resto no. Ese es más o menos el concepto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a ver, digamos, en términos generales, ¿cuál es el programa que plantea el Partido Morado, digamos, para, digamos, no vamos a ser tan ambiciosos, no sé si solucionarlo, pero por lo menos comenzar a ver un cambio sustancial, ¿no? Reitero el tema. Por ejemplo, cuando hace unos meses vimos una noticia en la que una persona iba a pedir auxilio a una comisaría porque en una casa estaba un hombre agrediendo a la mujer. Finalmente, cuando la policía llega 1 hora después, 2 horas después, la mujer estaba asesinada por el marido que había huido. Por ejemplo, ¿no? Es un caso típico, ¿no? O el otro caso típico es que uno maneja por Lima y no aparece la policía por ningún lado, y cuando aparece lo que uno tiene es miedo de entregarle sus documentos porque más que un acto de justicia tú piensas que van a hacerte un acto de extorsión, ¿no? Y reitero, igual en el tema de salud, igual en el tema de educación, igual en el tema de salud. Entonces, en términos generales, digamos, y de una manera obviamente sucinta, porque no vamos a desarrollar todo el programa, pero yo creo que tienen que tener ideas, ¿no? Y acciones y planes
concretos que puedan llegar a atacar por lo menos la raíz del sistema, de los problemas que tenemos en el sistema. Sí, mira Jaime, tú tienes razón en que la circunstancia del programa no me permite explicar todo lo que tenemos, pero tenemos un enorme plan que hemos trabajado durante 5 años, que se basa en 4 acciones holísticas. Cuando te digo holísticas es que atraviesan las entidades del Estado. O sea, no tenemos un programa, una visión segmentada por ministerios, ni tampoco por áreas, sino que son líneas generales. Esas líneas generales se basan en 4 ideas y quisiera planteártelas simplemente para que lo puedas tener como concepto, digamos, de lo que nosotros queremos hacer. La primera idea, correcto, que queremos es plantearle al país una reforma del conocimiento. O sea, necesitamos que la educación y la salud sea reformada y que empiece desde el vientre de la madre hasta el último momento. Entonces eso implica muchos cambios, pero esa es la primera gran reforma. La segunda reforma es la que te decía, la gestión del territorio. Necesitamos ordenarlo. Cuando digo ordenarlo es darles competencias diferentes y dar una nueva prioridad a las obras públicas. Necesitamos reconstruir el sistema de obras públicas bajo otra lógica. Otra vez, ¿no es cierto?, que atraviese todo el conjunto. Tercero, necesitamos la reforma de las libertades económicas, Jaime, lo que te estaba diciendo. Esas son la reforma para darle al ciudadano la capacidad de poder hacer que sus emprendimientos crezcan. Y finalmente, la reforma de las instituciones políticas. Si nosotros empezamos en el siguiente gobierno con Julio Guzmán y un buen equipo en el Congreso, estas 4 reformas, yo creo que en 15 años ya tendremos un perfecto país diferente. Y ahí te doy la razón. Las grandes reformas de una sociedad no cambian en 2 años, pero tú puedes sentar las bases. Yo no puedo mentirle a la gente. Yo tengo que ser honesto. Vamos a sentar las bases y vamos a empezar el cambio. Pero el cambio no es de un solo tiempo, es un cambio que va a durar 15 años. Y por eso, Jaime, nosotros queremos, y quiero plantearte esto de esta manera, nosotros queremos que la política se abra al ciudadano, a la persona de pie, que la gente entienda que tiene que estar en la política, que no puede dejar que la vieja clase política le siga robando el destino del Perú. Luis, brevemente, a ver, me interesa el tema de las obras públicas. ¿Cómo sería más o menos el esquema para evitar estos sistemas de corrupción, estas adendas, no sé, las asociaciones público-privadas que parece que tampoco no han funcionado bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Convenios de gobierno a gobierno para poder tener obras públicas así como los panamericanos seguramente, que ha funcionado bien? ¿Sí? Perfecto. Mira, lo primero que tú tienes que ver es ¿para qué es la obra pública? ¿Cuál es el sentido de hacer la obra pública? Eso es lo primero. Lo segundo que tienes que ver es el financiamiento. Y tercero, los modelos de inversión. En esos 3 patitas de esta mesa de 3 patas es que se juega la cuestión. En los tres espacios hay corrupción, Jaime. Porque si tú decides una obra pública que es inútil para la sociedad, entonces no hay valor ahí. Si no tiene un enlace con la productividad del país, con la generación y la felicidad de la gente, no funciona. Segundo, si tú no financias bien la obra pública, estás creando corrupción para el futuro. Y por último, si no estableces un buen esquema de de ejecución de la obra pública, no funciona. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho, Jaime, es la manera como vamos a ponerle así, los enemigos de la República, llamados los corruptos y los corruptores, han encontrado o han creado la letra chiquita detrás de las normas para meterse por ahí. El tema de los arbitrajes, por ejemplo, Jaime. ¿De dónde aparece el problema de los arbitrajes? Que encontraron que en las leyes de arbitraje, ¿no es cierto?, y contrataciones públicas, había una letrita, hay un lugar donde te habían hecho el truco para que por ahí empezara la corrupción. Y así, el país está lleno de trucos, de normas, de estructuras por donde se filtran. Entonces, la tarea, Jaime, fundamental es cerrar y quebrar esos trucos. Es como si rompieran los floreros. Sí, en algún sentido, no sé si sirve el símil. No es tan bueno como el de los callos, pero es como si tú tuvieras un florero que no sirve para nada, lo tienes que sacar porque ya no te está ayudando. Eso es lo que tenemos que hacer, Jaime. Ok. No quiero aterrizar más, por favor. Porque si aterrizamos más, de repente me emociono y acabo hablándote de cosas muy específicas, ¿no?
Por supuesto, no, sí, yo he querido evitar de repente el tema folclórico, y digo el tema folclórico son estos temas que levantan los medios, ¿no? Yo hubiera podido preguntar sobre, no sé, el anuncio que hizo Daniel Olivares acerca de su consumo de marihuana, que es un asunto personal de él y a nadie le importa más que a él, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Pero yo, básicamente lo que yo aspiro es que nuestras autoridades, nuestros gobernantes tengan sobre todo capacidad de autocrítica y de enmienda. Porque muchos políticos los hemos visto en el poder, presidentes, ¿no? Sobre todo presidentes. A veces los primeros ministros son un poco más sensatos porque su puesto depende de la aprobación casi general, ¿no? Que se cierran en su error, y a pesar de que el país y la opinión pública pueda tener una opinión contraria, se cierran y no quieren reconocer, ¿no? O sea, creo que reconocer un error no es ser menos, sino al contrario engrandece. Entonces yo te pregunto, ¿en el Partido Morado tiene la vocación también de, cuando se dan cuenta de que algo no ha salido bien como ustedes esperaban, también hay propósito de enmienda? Sí, mira, nosotros tenemos un principio republicano que está a la base, que tiene que ver con lo siguiente. La política no es el espacio de superhéroes, porque si la política fuera el espacio de gente que no se equivoca, entonces solamente Dios o los tontos estarían en la política. Creo que decirle a la población, para ser político tienes que ser perfecto en términos de ser humano, es un error, y por eso la gente no entiende bien la política. La política es el espacio de la voluntad, y la voluntad se hace siempre, Jaime, con valores y con principios. Pero tú te puedes equivocar en el camino. Tú puedes errar en determinadas cosas. Y entonces, cuando tú hierras, tienes que rectificar. El pedir perdón, el pedir disculpas, no es una limitación, engrandece a la persona. Y yo no sé si ustedes lo ven, lo que te están siguiendo en el programa también. La vida cotidiana de las personas consiste en vivir en libertad, y si te equivocas o te caes, tienes que levantarte y continuar. Eso tiene que ser un principio en la política. Por supuesto, la autenticidad de la política, la autenticidad, Jaime, consiste en no hacerle truco a la gente. Es decir, no venderle a la gente que tú eres absolutamente perfecto, porque eso no es verdad. Lo que tú tienes que decirle a la gente es que eres honesto y que estás al servicio de ella. Y que cuando te vas a equivocar, vas a pararte y le vas a decir, discúlpenme, me equivoqué, aquí estoy y continúo. Yo creo que eso es. Sí, ese es mira, el sentido profundo. Aunque la oposición, porque siempre van a haber opositores que les va a parecer todo mal, entonces aunque la oposición tenga pues no sé, una piñata a la que darle, yo creo que finalmente no interesa lo que opine la oposición o tus enemigos políticos o los que no están de acuerdo contigo, sino lo que piensa la población, la impresión que se dé. Por ejemplo, antes de empezar el programa comentábamos acerca de los mensajes que daba Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Vizcarra, con todos los defectos que ha tenido el señor y con todos los hierros que ha cometido, como decía yo, sobre todo en el tema de las vacunas, que me parece que es el peor error que ha cometido en su corto gobierno, no haber hecho todo lo posible y lo humanamente posible e imposible para tener ya vacunas entre los primeros países que las recibiéramos. Lo vemos dando explicaciones ahora dubitativas, pero cuando salía en televisión y tenía una performance interesante y salía todos los días nos tenía informados a las personas. Eso es algo bueno que se le reconoce, y hay lo otro que también se le reconoce, el error, ¿no? Entrando ya en los últimos minutos del programa, había Jaime, por favor. Yo tengo una sorpresa para ti, no sé si quieres que te la dé ahora o luego. He preparado, mira, vine y dije, voy a darle un regalo de Año Nuevo a Jaime, no sé si quieres que lo haga ahora o luego. No, si es un regalo, por favor, bienvenido, yo siempre feliz de... un anuncio, porque además sé que tus vecinos en Lince, mejor dicho, los vecinos del Lince, ven tu programa, entonces quiero hacer un anuncio que tiene que ver con un amigo que quiero mucho, que fue compañero mío en la universidad y luego es profesor en la universidad como yo. Él se dedica al derecho laboral y yo al tributario, y que dirigió un grupo, un movimiento en Lince que cambió la forma de hacer la política en Lince. Yo lo supe porque seguí mucho. Se llama el movimiento Voces del Lince, y el amigo al que te refiero es Elmer Arce. Yo no sé si podrían permitirle entrar a Elmer Arce para que Elmer, te doy a ti. ¿Ya está Elmer aquí? No sé si sí, ya lo vi. Yo encantado, Luis, de recibirlo. Con Jaime. Por favor. Sorpresa. La Casa de Argolla TV ya ha recibido la visita de Elmer Arce en alguna oportunidad, así que sí, bienvenido. Claro. Hola, Elmer.
Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, César, buenas noches, agradecerles la oportunidad. Antes que nada, esperar que toda la teleaudiencia, como ustedes, estén bien de salud. Creo que estamos en unos momentos bien complicados y hay que cuidarlos, ¿no? Yo vengo aquí, aparte del cariño que le tengo a Lucho y tanto a Jaime como a César, por dos cosas fundamentalmente. Primero, porque quiero acompañar a Lucho en esta oportunidad. Quiero decirle a toda la teleaudiencia que a Luis Durán lo conozco desde la universidad. Hemos estudiado juntos, luego ahora somos ya profesores de la facultad. Pero sobre todo, más allá de las ideas, que hoy día creo que ha quedado claro la capacidad que puede tener Luis Durán para ser congresista, quiero dar fe de su honestidad, de su transparencia. Me complace además contarlo entre mis amigos, y yo creo que como peruano agradezco mucho que él ingrese a la política. Porque hemos tenido muy mala suerte con los políticos. Eso tiene que cambiar y tiene que entrar gente nueva para renovar esto. Y en segundo lugar, yo quería también dar una noticia. Hoy día ya en las redes de Voces del Lince hemos sacado un comunicado en el que nos incorporamos y apoyamos al Partido Morado, ¿no? Hay opiniones de todo tipo, yo las escucho y la respeto, pero sobre todo creo que los vecinos del Lince y todos en realidad tienen que quedarse muy tranquilos de que los integrantes de Voces del Lince que vamos a entrar al Partido Morado lo hacemos manteniendo los valores, manteniendo los principios, y creo que ese es un espíritu que nunca va a cambiar, que vamos a potenciarnos en entrar a un partido de ámbito nacional, porque a veces los poderes contra los que peleas y contra los que te enfrentas, ¿no? Estos poderes de mafias que a veces hay en la política. Antes el delincuente en la política actuaba solo y esperaba que de repente no lo encuentre la justicia, ¿no? Pero digamos que hoy día ya hemos visto cómo actúa la mafia en la política. Actúan con redes, tiene gente en el Poder Judicial, tiene gente en la Fiscalía, tiene gente... Entonces necesitamos más fuerza, y el Partido Morado, con el respeto que nos ha recibido, con la honestidad, la transparencia, la organización, la igualdad de las personas y la participación, creo que es el espacio donde vamos a poder desarrollar. Muchas gracias, de verdad, Jaime, por este espacio, César, y yo desde el 2018 no había comentado nada sobre Voces del Lince en ningún medio, y les agradezco este espacio, y además la oportunidad de estar cerca de Luis, que lo voy a apoyar hasta el final para que sea un congresista de nuestro Congreso, y que nos sintamos además representados por personas en el Congreso. Genial, Jaime, genial. Jaime, esa era la sorpresa que te tenía preparada. Mira, que Elmer, a quien quiero tanto, y el equipo de Voces del Lince hayan entrado al Partido Morado, y que además el equipo distrital del Partido Morado les haya recibido con tan buen ánimo, y ahora estamos andando. Yo creo que esa es Jaime, es una manifestación de lo que te decía al comienzo. Es decir, nuestro partido quiere traer a la mejor gente de la República, y quiere traerla sobre la base de valores y principios e ideología común. Entonces yo les traía esa sorpresa, y bueno, espero que les haya gustado a ustedes y a los demás. Yo estoy muy feliz con Elmer. El Lince le quiere mucho, es una persona de valores y principios profundos, y hoy el Partido Morado tiene muchos más militantes en Lince, y yo quiero agradecerles, Elmer, a ustedes y también al equipo del partido por esta unión. Y así, Jaime, va a ser en todo el país que estamos haciendo esto. Qué bueno, yo los felicito. Yo siempre celebro las alianzas democráticas, las alianzas que tengan como fin mejorar la vida, en este caso de los vecinos, de los ciudadanos, del país, de los distritos. Y en todo caso, yo quiero también aprovechar de saludar a Elmer, que no lo veo pues hace
desde la última campaña electoral no nos saludamos, Elmer, así que qué gusto haberte podido ver a través de esta transmisión. ¿Cómo has estado? Gracias. Muchas gracias, Jaime, de verdad. Seguimos trabajando en la fiscalización y el control. Creo que el INSE está pasando también por graves problemas que hay que ver la forma de solucionarlo. ¿Cuál es el que has identificado que más te ha llamado la atención de los problemas del distrito del INSE, Elmer? Mira, actualmente el tema de la inseguridad, ¿no? Y que se está mezclando con redes y mafias de corrupción en la prostitución, eso creo que es una situación que no se puede seguir permitiendo y que hay que atacar. El tema y lo he conversado, además en 2 oportunidades que he tenido de conversar con el alcalde, se las he hecho conocer, el tema de la respuesta tan tardía en los temas de salud a lo largo de este tiempo de pandemia, ¿no? O sea, no hemos reaccionado a tiempo, no hemos hecho trabajo preventivo, no tenemos listas de adultos mayores, entonces falta organización y creo que ahí hay mucho que hacer y también el tema de la reactivación económica, que creo que estamos en nada, ¿no? Pero, en fin, quedan 2 años al alcalde. Te planteo rapidito un problema que está viendo que estás en varios medios de comunicación para tocarlo brevísimamente por el tiempo y porque le estamos robando el tiempo al Lucho. El tema de la prostitución. Yo he visto informes en casi todos los canales de televisión que el INSE se ha convertido algo así como en el centro de la prostitución de Lima, de esta zona céntrica de Lima. Básicamente, ¿cómo se puede atacar estas mafias que manejan estas prostitutas? Mira, en primer lugar creo que el tema más que municipal termina siendo un tema policial, ¿no? Y hay que, pero obviamente el alcalde es el que dirige toda la organización de la seguridad ciudadana en el distrito y tiene que tener una política pública clara, sobre todo para poder desarticular estas mafias, porque Jaime, no estamos solamente con una prostitución callejera, sino con mucho poder detrás que tienen protecciones de gente que está más arriba y ahí la policía tiene que ser implacable con ese tema. Tienen que haber operativos, entradas que nos permitan ir solucionando ese tema y Serenazgo debería tener un mecanismo también de conocimiento, digamos, como una policía de investigaciones que haga un seguimiento y que podamos enterarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Elmer, y en el tema, por ejemplo, de las licencias a los hostales, o sea, el INSE tiene más hostales que árboles, creo, y creo que seguramente hay muchos que no cumplen todas las normas municipales y sanitarias y que se les podría, no sé si cerrar, pero por lo menos fiscalizar más de cerca, ¿no? Para no promover el negocio de la prostitución. Sí, por supuesto. Eso es fundamental. Hay que fiscalizar de cerca y se pueden tener algunos mecanismos. Hace mucho tiempo, por ejemplo, pasaban los carros de la municipalidad y les tiraban agua a las personas que cuidaban y a las prostitutas y a los que iban a buscar a las prostitutas para un poco disuadirlos, ¿no? Entonces, hay que crear nuevas fórmulas donde, por supuesto, exista respeto y no nos vayamos a un tema de violencia, pero donde se ponga en claro cuáles son las reglas y el orden en un distrito, porque por ahí empieza todo. Si no, ya empezamos a que el distrito comience a decaer en su forma de gestionarse y en su forma de actuar, ¿no? No, y también, claro, y también pero supongo... Jaime, Dale. Sí, dime. No, digo, claro, dentro del respeto a los derechos humanos también hay que mantener, digamos, el ornato, la convivencia sana y también la imagen que se da a otros distritos de Lima, ¿no? Porque a veces los linceños nos sentimos un poquito mal cuando salen estas noticias en la televisión y luego, pues, nuestros vecinos familiares que viven en otros distritos, pues, no nos da un poquito de vergüenza, digamos, ¿no?
que salga en televisión y decir pues que somos el distrito de la capital de la prostitución en el centro de Lima, ¿no? O sea, y seguramente tendremos oportunidad de hablarlo más adelante con más calma, así que yo te invito en algún momento para poder tocar temas municipales, analizar cómo está el distrito del Lince y agradecerle a Luis, por supuesto, ¿no? Este espacio que nos ha regalado dentro de su entrevista. Jaime, sí, bueno, yo dos cositas importantes. Mira, Elmer es morado desde hace buen tiempo ya y Voces del Lince es morada, o sea que no es una alianza, es que el partido ha crecido con la participación de Elmer y otras personas. Y lo segundo, Jaime, que me parece importantísimo, es esto que Elmer te ha dicho. El problema no son las personas, las personas que ejercen la prostitución, el problema son las mafias, Jaime. O sea, se ha creado otra vez una élite, una costra que truculentamente abusa de los derechos de las personas, tanto de estas trabajadoras sexuales como de los propios vecinos en Lince. Yo creo que a eso es a lo que, con esta idea me quisiera ir. Si yo voy a ir al Congreso y si el Partido Morado está queriendo hacer una segunda etapa, o sea, un segundo momento de bancada en el Congreso, es porque nosotros queremos acabar con todas esas estructuras de poder que no le han permitido a las personas generar y realizar sus sueños. Ese es el tema, Jaime, y yo agradezco mucho la invitación, he estado muy cómodo y bueno, solo quiero invitar a los que te miran en el programa y a los que luego van a ver el programa a que tomen nota de la candidatura, que nos sigan en las redes sociales. ¿Con qué número tenemos que votar si queremos votar por Luis Durán, por favor, Lucho? Tienes que marcar la M del Partido Morado y el número 8, yo soy el 8 morado. Así me vas a recordar. Recuerda luego esto. Vas a recordarme también por la siguiente idea. Sin letras pequeñas, sin letras pequeñitas, Jaime. Ese es uno de los conceptos que yo quiero que la población entienda. Si queremos cambiar el país, basta de letras chiquitas, basta de trucos, basta de una clase política que está queriendo engañarnos a todos. Muchísimas gracias, César, un abrazo también para ti y bueno, te dejo con esta sorpresa que quería tenerte también con él. Muchas gracias, Lucho. Oye, Lucho, espérate, antes que te vayas, por favor, a ver, invita a Julio Guzmán también a ver que nos visite aquí en Argolla TV. A ver, tú llévales por favor nuestra invitación y por supuesto a todos los candidatos del Partido Morado. Vamos también a comenzar a hacer debates, seguramente por temas. Sería interesante volver a tener en otra ocasión para debatir de repente el tema económico, el tema tributario, tema legal, aquí en Argolla TV con otros candidatos de otros partidos. Perfecto, Jaime. Voy a hacer todo lo posible y voy a hablar con Julio. Y Julio va a ser, te lo aseguro desde ahora, el presidente del Perú y va a ayudarnos a construir esta realización de los sueños de la República que no hemos podido tener en estos 200 años. Muchas gracias entonces y vuelvo contigo cuando tú lo desees. Genial, muchísimas gracias Lucho por tu presencia. Muchas gracias a Elmer Arce también y por supuesto a César Bejarano que nos acompaña siempre en las entrevistas a los candidatos, en este caso al Congreso. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy en Argolla TV Electoral 2021. Volvemos el viernes, tenemos un análisis político de cómo van las campañas con analistas y el lunes seguimos con las entrevistas políticas. Así que por mi parte, muchas gracias por todo y nos estamos viendo el viernes a las 10 como siempre. ¡Chau! Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana.
Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única Argolla es con el futuro del Perú.